de banca. Hace aproximadamente 4000 años se hizo el primer registro, que fue un préstamo en un pueblo llamado Babilonia. El Banco del Comercio se inició en las costas del mar Mediterráneo, en ese pueblo que era Babilonia. Y el rey Hammurabi inició las tasas de interés que fueron el 20% para los préstamos y 33% para las mercaderías. En ese entonces los babilónicos solo ganaban medio centavo de dólar, que equivalía a peso de oro y plata. En ese entonces Babilonia era uno de los pueblos más grandes por el comercio, y después iban los egipcios porque se dedicaban a la agricultura. En ese entonces Babilonia ayudó a Roma y a Grecia para que sus reinos levantaran porque estaban en crisis. El rey Creso de Lidia se distinguió y dio un gran paso en materia de banca y finanzas, gracias a que emitió las monedas de oro y de plata acuñadas y garantizadas en su valor nominal por el Estado. Fue Fenicia quien también dio un gran aporte al desarrollo de la banca, porque ellos modificaron el alfabeto egipcio y también utilizaron rollos de papiro egipcio para poder realizar sus operaciones comerciales. Fue Fenicia más que ninguna otra nación de la antigüedad quien tuvo la necesidad imperiosa de establecer un sistema bancario para poder realizar sus transacciones. Aunque en ese entonces los sistemas bancarios no eran como los conocemos hoy en día, sino hasta el siglo XVI. China en su parte también dio un gran aporte al desarrollo de la banca, gracias a que ellos innovaron y crearon el papel, para más tarde crear el papel moneda. De Grecia proviene el sistema moderno de depósitos. No pasó mucho tiempo antes de que la salvaguardia de tesoros por los sacerdotes fuera conocida como una base comercial. Se exigían fuertes sumas de dinero por estos servicios y fue por ello de que los sacerdotes empezaron a crear sus propios préstamos creados por sus fondos a interés. Fue así como se convirtieron en banqueros en un sentido limitado. Otras personas también competían contra los sacerdotes. Estos eran banqueros individuales que tenían que ser escrupulosamente honestos, ya que competían contra el clero. Estas personas crearon primero el sistema de depósitos y luego su propio capital, que fue conformado por sus ganancias acumuladas. Llevaban un libro diario donde escribían todas las transacciones que llevaban y tenían una cuenta individual por cada depositante. En este tiempo no existían las firmas y se basaban por símbolos y claves. La banca fue tan conocida en Grecia que tuvieron que crear nuevas leyes especializadas para las operaciones financieras. Roma impuso completa colaboración internacional en materia de bancos y comercios. Los barcos romanos limpiaron de piratas todo el mar Mediterráneo e hicieron segura la navegación de buques de una nación a otra. La mayor riqueza de los romanos era la que cobraban de las rentas de provincias subyajadas. Los impuestos que cobraban eran pagados por anticipados y los descuentos por acciones colectoras de impuestos que a su vez eran cobrados a distritos asignados. Dentro de los muros de Foro se encontraba un sistema bancario parecido al de nuestros tiempos, en el que entre la rutina diaria incluía la apertura de cuentas, el manejo de depósitos, el retiro de dinero. Origen de la palabra banco. Los alemanes tuvieron influencia en los italianos durante la época en que se fundó el Banco de Venecia. La palabra que utilizaban para designar fondos de una sociedad anónima por acciones era banco, que significaba montón de tierra. Luego los italianos cambiaron la palabra banco por banco y la utilizaron para designar una acumulación de mercadería o dinero. El primer banco de propiedad pública y los primeros bonos de gobierno. El Banco de Venecia, fundado en el año de 1171, fue creado para asumir la deuda pública, la cual fue creada por Venecia para financiar sus múltiples guerras. El banco compraba bonos emitidos por el ayuntamiento y pagaba por ellos en total, para brindarle un crédito a la ciudad. Giovanni fue el primero de los Medici en adquirir gran fama en la profesión bancaria. Cuando murió, su patrimonio ascendía a más o menos $500,000 de aquella época. Su hijo Cosme y su nieto Lorenzo el Magnífico tenían tanta fama que cuando Luis XXI de Francia firmó la paz con Inglaterra, el Banco de los Medici se quedó de fiador. Lorenzo el Magnífico murió a los 43 años en 1492, coincidiendo con el descubrimiento de América.
lo que ocasionó que Florencia ya no fuera el centro cultural y financiero que era antes y se trasladara hacia el occidente. En América, la producción total de oro y plata se multiplicó por 5 veces más de la que tenía Europa, lo que ocasionó que en Europa se crearan empresas privadas y la iniciativa de nuevos bancos se dieran a Alemania, Francia, España e Italia. Surgieron otras corrientes, además de los Medicis, como los Peruzzi, los cuales lograron que se hicieran documentos básicos como los conocemos ahora, los cheques, los depósitos, documentos como letras de cambio y pagarés. A principios del siglo XVII, los plateros comenzaron a recibir depósitos de sus clientes para guardarlos y tenerlos en un lugar más seguro, por lo cual emitían recibos, que esto no tardó mucho tiempo en circular como papel moneda. Fueron los primeros billetes utilizados por los bancos ingleses. Luego emitieron pagarés no solo por depósitos en efectivo, sino también por préstamos. 0 contribuciones fue lo que obligó a los plateros a girar letras de cambio sobre los depósitos para poder pagarles a terceras personas. Ellos tuvieron una relación con el gobierno muy confiadamente, los cuales hicieron préstamos en efectivo muy fuertes y hicieron que estos se vinieran a la quiebra. Esto dio a conocer la necesidad de tener un banco independiente del Estado, lo cual se hizo el 4 de mayo de 1684. El Parlamento inglés autorizó la primera escritura constitutiva, la cual inició con 1.200.000 libras de esterlinas. Este proyecto legal tuvo el nombre de Modos y Medios. Napoleón Bonaparte fue nombrado cónsul de Francia el 9 de noviembre de 1799. Él fue el que creó el Banco Nacional. El 18 de enero de 1800 se prolongó el decreto fundar el banco, el cual se sostuvo y mantuvo muchas sucursales. No se puede dejar de mencionar la casa de Rothschild, ya que Natal Rothschild fue uno de los grandes financistas. Tras escuchar la derrota de Napoleón, él compró todas las cónsul en venta. Este fue un gran golpe financiero. Natal Rothschild murió en 1836, el cual su firma era una de las más grandes instituciones financieras del mundo. La banca en el Nuevo Mundo, la banca canadiense. Antes de 1800, el comerciante rural a menudo ofrecía limitados servicios bancarios para los fracasos en tiempos malos y una gran variedad de dinero en circulación, haciendo absolutamente necesaria la moneda, ya que solo existían 3 bancos estatales antes de 1787. El primer banco de Estados Unidos. 4 años después de haber firmado la Constitución, Alejandro Hamilton, secretario del Tesoro en Washington, logró que el Congreso pasara un proyecto de ley para la primera construcción del primer Banco de Estados Unidos. El segundo Banco de Estados Unidos. A pesar de dicha necesidad, hubo varios intentos sin resultados para que el Congreso aprobara la construcción del segundo Banco de Estados Unidos. Finalmente se aprobó la construcción el 10 de abril de 1816. En los años de 1837 a 1842 fueron años de crisis, caos y desorden financiero tanto para instituciones como para particulares en toda la nación. La banca en España. El sistema bancario español estuvo muy determinado por problemas financieros a lo largo del siglo XVIII y XIX. Esto llevó a la creación del Banco Nacional de San Carlos en 1785, cuya misión principal consistía en amortizar la enorme deuda pública de la Hacienda española. A lo largo del siglo XVIII se creó varios bancos con facultad de emitir monedas para financiar los crecientes déficits. Todo ello condujo a frecuentes devaluaciones y enormes inflaciones incontroladas, por la cual los bancos quebraban o debían funcionarse. El Banco Nacional de San Carlos desapareció en 1829, convirtiéndose en el Banco de San Fernando. Antecedentes históricos del Banco de Guatemala. Durante la época precolombina y colonial no hubo bancos comerciales ni de emisión. De la colonia española se heredó la moneda denominada peso de plata, emitida por la Casa Real y luego por la Casa de la Moneda. Cuando inició la época republicana, el 15 de septiembre de 1821, se produjo la primera fuga de capitales. En este tiempo nace la idea de fundar los bancos. En el año de 1826, por primera vez se intentó establecer la institución bancaria que controlara y rigiera la circulación de la moneda.
pero no se pudo llevar a cabo debido a que los prestamistas de la ciudad iniciaron un complot para que ésta no pudiera abrir sus puertas. El 17 de septiembre de 1864, por medio del decreto 22, se le autorizó al marqués Enrique de Tilly y al Banco General de Suiza para que crearan en Guatemala el primer Banco Nacional. Sin embargo, esta tampoco se pudo llevar a cabo por los mismos problemas del Banco del 1826. La emisión de monedas fue autorizada, las primeras acuñándose, que consistían en 5 doblones de oro. Una onza de oro equivalía a 14 onzas de plata. De la colonia española se hereda el peso de plata, que era emitida por la Casa Real y posteriormente por la Casa de la Moneda, que seguía funcionando en el Palacio Nacional. En esta fecha no existían entidades bancarias, pero sí actividades prestamistas. Los porcentajes más importantes del inicio del sistema bancario fueron el 75% de los comerciantes y el 25% de la Iglesia Católica, que ellos daban sus recursos con finalidad de usura o de ganancia. El 26 de septiembre de 1826, el Gobierno Ejecutivo Federal emite un decreto, el cual consistía en la creación de un banco, pero este decreto pierde la fuerza federal y se transforma a favor de la Asamblea General del Estado. En 1893, el sistema bancario no existía. En 1895 se forma el Banco de Guatemala con 10 millones de pesos, cada acción nominal con un valor de 1,000 pesos cada una. En 1902, en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, se crea el sistema bancario. Entonces todos los bancos quedan obligados a dar informe del sistema general y a dar copias de lo hablado en la Asamblea General de Accionistas. Y hoy en día lo que regula los bancos es la Superintendencia de Bancos. El Banco Central de Guatemala se creó el 30 de junio de 1926. El banco nació como emisor agrícola hipotecario. El Estado invirtió 1 millón de quetzales como capital inicial. La asociación, al aprobarse los estatutos, logró otros 200,000 quetzales en acciones y bancos privados, haciendo un total de 1.200.000 quetzales. El capital autorizado fue de 10 millones, a razón que cada acción nominal valiera 10 quetzales. La primera ley bancaria autorizada por el decreto del Ejecutivo número 890-1925 fue el 23 de febrero de 1925. Se considera como instituciones de crédito el Banco Central, bancos hipotecarios, bancos y casas cambiarias de depósito, cajas de ahorro, cajas agrícolas, entre otros. De 1874 a 1925, los bancos eran emisores de su propio dinero. La Asamblea Legislativa emitió el decreto 1374-1925, Ley Monetaria y de Conversión, el 2 de mayo de 1926, creando el Banco Central de Guatemala el único emisor en billetes y monedas. El sistema financiero actual está conformado por 19 bancos. Los únicos bancos estatales es el Banguat y Banco Crédito Hipotecario Nacional. El resto son de iniciativa privada o mixta.